Desde que tenía memoria, Álvaro había sido un fantasma en su propia casa. Siempre presente, pero nunca visto. Desde niño había aprendido que el amor de una madre no era algo garantizado, al menos no para él. No era que su madre, Estela, fuera incapaz de amar. No, él la había visto muchas veces sonreír con ternura, dar abrazos cálidos, incluso defender con uñas y dientes a alguien, pero nunca a él. Ese cariño estaba reservado para su hermana menor, Sofía. Desde que Sofía nació, todo giró en torno a ella. Si lloraba, todos corrían. Si quería algo, se le conseguía. Si fallaba en algo, se le excusaba. «Es solo una niña», decía su madre cuando Sofía rompía un objeto de Álvaro o le gritaba insultos. «No seas tan amargado, Álvaro, deja de exagerar». Pero cuando él cometía errores, el trato era distinto. «¿Cómo puedes ser tan torpe?», gruñía Estela con esa mirada de repulsión que se había vuelto común. «Me das vergüenza». Era como si cualquier esfuerzo que hiciera solo sirviera para afirmar la baja opinión que su madre tenía de él. Sacar buenas calificaciones, ayudar en casa, intentar compartir con Sofía, nada importaba. Siempre había algo que hacía mal. Algo que justificaba su indiferencia. Cuando llegó a la adolescencia, Álvaro dejó de intentar complacerla. Había entendido la lección. Nada de lo que hiciera cambiaría la manera en que lo veía su madre. Pero no por eso dejó de intentarlo en la vida. Álvaro se esforzó en la escuela, trabajó en lo que pudo para ahorrar algo de dinero y soñaba con el día en que podría largarse de esa casa y empezar de cero, sin desprecios, sin humillaciones. Sin embargo, aunque ya no buscaba la aprobación de su madre, sus palabras todavía lo herían. «No sé qué haces perdiendo el tiempo con esas tonterías», le dijo un día al verlo estudiando de madrugada. «De nada te va a servir, Álvaro. Gente como tú nunca llega lejos». Palabras como esas, lanzadas con desprecio y cinismo, eran parte de su día a día. Pero el momento más humillante de su vida estaba por llegar. Fue una noche cualquiera, después de un día particularmente pesado en el trabajo. Álvaro había conseguido un empleo de medio tiempo en un taller mecánico, lo que significaba que llegaba agotado a casa. No se quejaba, sabía que estaba ahorrando para salir de ahí lo antes posible. Pero esa noche, la tensión en casa se sentía diferente. Cuando se sentó a la mesa para cenar, su madre tenía una expresión fría y calculadora. Sofía, como siempre, ocupaba su lugar favorito junto a su madre, jugueteando con su teléfono sin siquiera mirarlo. «Álvaro», dijo Estela de repente sin siquiera verlo a los ojos. «He tomado una decisión». El chico levantó la mirada masticando un bocado con desgana. «¿Qué decisión? No puedo seguir manteniéndote aquí», soltó ella sin rodeos. Como si estuviera hablando de sacar la basura y no de expulsar a su propio hijo de casa. Álvaro sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué?» «Ya lo oíste», dijo su madre con un tono exasperado. «Ya tienes 18 años, es hora de que te largues». Por un momento creyó que estaba bromeando. Era demasiado cruel, incluso para ella. «Mamá, ¿cómo esperas que me vaya así, de la nada? Aún estoy ahorrando, no tengo a dónde ir». «Ese no es mi problema», respondió ella con frialdad. El aire se sintió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. «Pero mamá», intentó decir. «¡Ay, Álvaro!», bufó ella dejando los cubiertos con fuerza sobre la mesa. «Siempre lo mismo. Siempre con tus excusas, siempre con tus fracasos. ¿Qué esperabas, quedarte aquí para siempre como un mantenido?» Sofía rió por lo bajo, como si toda la situación le pareciera graciosa. «¿Yo? Nunca te pedí nada, mamá. Ni siquiera te pido que me ayudes. Solo dame un poco más de tiempo». «¿Para qué?», se cruzó de brazos Estela. «Nunca has hecho nada de valor. No me hagas perder el tiempo con tus excusas». Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe. «Tienes hasta esta noche», continuó su madre con una indiferencia escalofriante. «Mañana ya no quiero verte aquí». Álvaro miró a su alrededor, buscando algún indicio de que Sofía intentaría defenderlo, que tal vez se apiadaría de él, pero su hermana ni siquiera había levantado la vista del teléfono. Era oficial. Lo estaban echando. No hubo una discusión larga. Álvaro ya había aprendido a no gastar palabras con su madre. Era inútil. Se levantó de la mesa con el corazón latiendo con rabia y frustración y subió a su cuarto a empacar. No tenía muchas cosas. Algunas mudas de ropa, unos libros viejos y los pocos ahorros que había logrado juntar.
Cuando bajó con su maleta, esperando al menos una despedida, su madre ni siquiera lo volteó a ver. Solo cuando estuvo en la puerta, con la mano en el picaporte, escuchó su voz una última vez. «Ya verás, Álvaro. Afuera no eres nadie. En menos de un mes estarás arrastrándote de vuelta». Álvaro apretó la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Abrió la puerta. Cruzó el umbral. Y su madre la cerró detrás de él. Así de simple, así de cruel. Esa noche caminó sin rumbo, con una maleta en la mano y un nudo en la garganta. El aire frío le mordía la piel, pero nada dolía tanto como la certeza de que su madre lo había echado como si fuera basura. Pero mientras avanzaba por las calles oscuras, con la rabia quemándole por dentro, hizo una promesa silenciosa. La noche en que lo echaron, Álvaro caminó sin rumbo durante horas. El peso de su maleta en la mano se sentía como un ancla, y la sensación de vacío en su pecho era tan densa que le costaba respirar. Sabía que su madre era cruel, pero nunca imaginó que tendría el descaro de echarlo sin mirar atrás. Pasó la primera noche en una banca del parque, sin poder dormir. El hambre y el frío se encargaron de recordarle su nueva realidad. Con cada minuto que pasaba, la rabia se mezclaba con miedo. ¿Dónde iba a quedarse? ¿Qué iba a comer? ¿Cómo iba a seguir estudiando? A la mañana siguiente empezó su calvario. Sabía que no podía darse el lujo de caer en la desesperación, así que fue en busca de trabajo y refugio. No quería molestar a conocidos, pero no le quedaba de otra. Sin embargo, una y otra vez recibió la misma respuesta. «Lo siento, Álvaro, pero no podemos ayudarte». Algunos amigos evitaron su mirada, otros simplemente le dieron excusas. Nadie quería cargar con un chico sin casa y sin dinero. Incluso intentó buscar refugio con familiares lejanos. Su madre se había encargado de arruinar esa opción. «Tu mamá nos dijo que te fuiste porque no querías seguir sus reglas», le dijo una tía. «¿Cómo sabemos que no nos harás lo mismo?». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Su madre no solo lo había echado, sino que había manchado su nombre para asegurarse de que nadie lo ayudara. Las siguientes semanas fueron una prueba de resistencia. Sin un lugar fijo donde quedarse, dormía en estaciones de autobús, en parques o en cualquier rincón donde pudiera cerrar los ojos sin miedo a ser atacado. El hambre lo atormentaba. Los pocos ahorros que tenía se esfumaron en apenas unos días. Cuando llegó al punto en que no tenía ni una moneda, descubrió lo humillante que era mendigar. «No puedo darte nada, chico. Pero aquí sobró un pan», le dijo un panadero una noche, arrojándole un pedazo de bolillo como si le diera las sobras a un perro callejero. Cada día que pasaba, su dignidad se hacía más pequeña. El hambre y la desesperación lo hicieron considerar cosas que nunca habría imaginado. Pensó en robar. Pensó en meterse en un refugio donde le habían advertido que la violencia era común. Pensó en rendirse. Pero no lo hizo. Sabía que nadie vendría a salvarlo. Solo él podía sacarse de ese infierno. La suerte pareció cambiar cuando un día, después de pedir trabajo en un pequeño restaurante, uno de los empleados lo miró con lástima y le ofreció lavar platos. «No te voy a pagar mucho, pero al menos podrás comer», le dijo el dueño. Álvaro aceptó sin dudar. Era el primer paso. Trabajó como un condenado, lavando montañas de platos grasientos hasta que sus manos quedaron cortadas por el agua caliente y el jabón barato, pero al menos tenía un plato de comida caliente al final del día. Con lo poco que ganaba, alquiló un cuarto diminuto en una vecindad destartalada. Era su primer hogar desde que lo echaron. No tenía muebles, solo un colchón en el suelo, pero al menos ya no dormía en la calle. Intentó retomar sus estudios, pero el cansancio lo destrozaba. Trabajaba hasta la madrugada. Llegaba a casa apenas a dormir unas horas y luego tenía que correr a la escuela. Los profesores lo miraban con desaprobación cuando lo veían dormirse en clase. Los compañeros se reían de su aspecto descuidado. ¿Y su madre? Su madre seguía burlándose de él a la distancia. Un día, cuando estaba en el mercado comprando pan con las pocas monedas que tenía, escuchó una voz venenosa detrás de él. «Míralo, qué patético. Te lo dije, Álvaro, el mundo te ibas a aplastar». Era su madre con Sofía a su lado, mirándolo con burla. «No sé cómo te atreves a seguir en la escuela. Solo das pena». Álvaro sintió que le hervía la sangre, pero no les daría la satisfacción de verlo caer. No dijo nada. Solo tomó su pan y se alejó. Las cosas seguían igual durante meses. Trabajaba, dormía poco y estudiaba cuando podía. Pero un día algo inesperado sucedió.
Mientras limpiaba mesas en el restaurante, escuchó a un grupo de empresarios hablar sobre una beca para estudiantes de bajos recursos. Era una oportunidad única. Ese mismo día investigó sobre el programa y se inscribió sin dudar. El proceso fue arduo. Competía contra cientos de aspirantes. Pero cuando tuvo la entrevista final, lo dio todo. ¿Por qué deberíamos darte esta beca?, le preguntaron. Álvaro miró a los jueces a los ojos y les contó su historia. No como una víctima, sino como alguien que había peleado cada día para sobrevivir. Semanas después le llegó la respuesta. Había sido aceptado. Después de recibir la beca, Álvaro sintió que por primera vez en su vida alguien reconocía su esfuerzo. Sin embargo, la beca cubría solo los estudios, no su manutención. Durante el día asistía a clases y por las noches trabajaba en un restaurante lavando platos. Dormía apenas 4 o 5 horas, pero nunca faltaba a una clase, nunca dejó una tarea sin entregar. Los años pasaron y cada vez demostraba más talento en su carrera. Sus profesores lo admiraban por su disciplina y entrega. En su tercer año, logró entrar como asistente de investigación en un prestigioso laboratorio, lo que le permitió dejar su agotador trabajo en el restaurante. Con cada paso, se iba forjando un futuro que nunca había imaginado posible. El día de su graduación llegó. Y aunque vio a muchas familias celebrando con sus hijos, él estaba solo. Su madre no lo había llamado ni una sola vez en todos esos años. Sintió un pequeño vacío en su pecho, pero lo ignoró. Se prometió a sí mismo que jamás dependería de la aprobación de alguien que lo había rechazado. Con su título en la mano, buscó trabajo con la misma perseverancia con la que había estudiado. En menos de un año, logró entrar a una empresa internacional donde rápidamente ascendió gracias a su talento y su ética de trabajo. A los 30 años, ya tenía su propio departamento, estabilidad económica y se había convertido en alguien admirable por mérito propio. Y justo cuando pensaba que su pasado había quedado atrás, una llamada inesperada cambiaría el rumbo de su vida. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le dijo: «Álvaro, soy yo, tu madre». Por un instante sintió que el tiempo se detenía. Su madre no le había buscado en años, y ahora, de repente, lo llamaba. Con un tono neutro preguntó: «¿Qué necesitas?». Su madre soltó un suspiro largo antes de responder: «Estoy enferma, muy enferma. Me detectaron una enfermedad degenerativa y el tratamiento es costoso. Ya no tengo ahorros y tu hermana, bueno, no puede ayudarme». Álvaro sintió una punzada de ironía al escuchar que su hermana, la favorita, no estaba ahí para ella. Pensó en todos los años de desprecio, en el frío con el que lo había echado de casa, en cómo nunca le tendió la mano cuando más la necesitó. Hubiera sido fácil colgar el teléfono y seguir con su vida, pero no era la persona que su madre había tratado de hacerle creer que era. «Mándame los detalles médicos y del hospital donde te atiendes», fue lo único que dijo antes de cortar la llamada. El hospital tenía ese aire aséptico y desolador, que Álvaro siempre había detestado. Cada paso que daba resonaba en los pasillos, llenos de familiares preocupados y pacientes con la mirada perdida. Él no estaba preocupado. Cuando entró en la habitación, vio a Estela recostada, conectada a Suero, más frágil de lo que la recordaba. Su madre, la mujer que siempre había creído invencible, ahora parecía un castillo derrumbado. Lo primero que le sorprendió fue que estaba sola. «Vaya», murmuró cruzándose de brazos. «No veo a Sofía por aquí». Estela tardó en reaccionar. Su rostro mostró una mueca amarga. «Se fue con su marido», respondió con una risa sin alegría. «Vive en otro país. No ha llamado en meses». Álvaro asintió. «Ya veo». Silencio. Su madre no le pedía disculpas. No le rogaba. Aún con la enfermedad devorándola, su orgullo permanecía intacto. «Sabía que vendrías», dijo ella de repente. Álvaro la miró con una leve sonrisa, como si aquella afirmación le causara gracia. «No porque seas mi madre», aclaró. «Estoy aquí porque yo no cargo con rencores». Ella apretó los labios pero no discutió. Álvaro sacó unos papeles y los dejó sobre la mesita junto a la cama. «Este es el contacto de un especialista. Voy a pagar tu tratamiento». Estela frunció el ceño. «¿Por qué?». Álvaro sostuvo su mirada con calma. «Porque puedo hacerlo, y porque no voy a convertirme en lo que tú fuiste conmigo». El silencio entre ambos se hizo más pesado. Su madre bajó la vista, como si aquellas palabras la golpearan más fuerte que cualquier otra cosa. Por primera vez, el peso de sus decisiones caía sobre ella sin nadie que la rescatara.
No me debes nada, continuó él. Esto no es un gesto de amor. No me verás otra vez. Estela no intentó protestar. Sabía que no podía pedir más. Álvaro caminó hacia la puerta con la misma serenidad con la que había entrado. Antes de salir, hizo una última pausa. Espero que tengas tiempo para pensar como al final. Cuando perdiste a todos, yo fui el único que te ayudó. Y sin más, salió de la habitación. No tenía nada que demostrar. No tenía rabia, ni venganza en el corazón. Solo paz.